Bueno, todo esto está muy bien, pero los códigos correctores tienen un pequeño problema, que es que no son muy robustos frente a los errores a ráfagas, cosa que sí que lo eran los CRCs, bueno, pues por la forma como trabajan los códigos correctores, y esto es común a todos ellos, funcionan mal cuando los errores se dan muy juntos, muchos de ellos. Podríamos, si queréis, haciendo la analogía con lo que decía de antes del texto escrito, pues también es lógico que tú puedes intuir o adivinar las letras que se han perdido si están en diferentes palabras, pero si resulta que toda la palabra se ha quedado en blanco, pues lo tienes mucho más crudo, ¿vale? Pues exactamente eso es lo que les pasa a los códigos correctores. Y para resolverlo o para evitarlo, emplean un truco que es lo que se conoce como el interleaving o entrelazado. ¿En qué consiste el interleaving? Pues vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaros que queréis transmitir estos datos, ¿vale? Estos 24 bits, valgan lo que valgan. Los vais a transmitir en ese orden, en secuencia, en el orden natural en que vienen. Pero cuando les tenéis que calcular el código corrector, hacéis un pequeño... Bueno, supongamos que tenéis una ráfaga que os afecta el valor de los 3 bits que aparecen ahí, ¿vale? Pues para calcular el código corrector que acompaña a estos 24 bits, en vez de hacer el cálculo usándolos en secuencia, lo que vamos a hacer es construimos esta matriz de 3 por 8, ¿vale? Y los procesamos en vertical, o sea, hacemos el código corrector de 1, 9, 17, 2, 10, 18, 3, 11, 19 y así. Al hacerlo de esa forma, desde el punto de vista del código corrector, los bits erróneos ya no están consecutivos, ya no son una ráfaga. ¿Vale? Y entonces el código corrector tiene muchas más posibilidades de poder corregir ese error de esa manera que de la otra. Si queréis, haciendo una analogía, podríais pensar, imaginaos que tenéis un aparato de fax y queréis enviar un fax, un texto escrito, y vuestro aparato de fax tiene un defecto que produce manchones, así como rectángulos alargados horizontales en el texto que transmite. Entonces, si enviáis un memorándum escrito en la manera normal, en un folio, pues puede dar la casualidad de que un manchón afecta una palabra. Ahora, si en vez de escribir el memorándum en vertical, lo escribís en apaisado y lo enviáis en apaisado, el manchón de antes va a afectar a diferentes letras de distintas líneas del texto. Y entonces el que lo reciba va a tener muchas más posibilidades de poder deducir las letras que faltan, porque, como decía antes, ya corresponden a diferentes palabras. ¿Vale? Ahora, aquí siempre hay un truco, acordaros, nunca hay duros a 4 pesetas. O sea, si yo he podido hacer esto para quitarme del medio el problema de las ráfagas, he pagado un precio. ¿Cuál es el precio? Pues el precio, volviendo a la analogía del fax, es que cuando enviabas el memorándum normal, el receptor del fax podía ir leyendo el texto a medida que iba apareciendo el folio en el fax. Mientras que si lo mandas en apaisado, hasta que no le llega todo el folio, no puede leer el texto. Es decir, introduces un retardo, ¿vale? Porque aquí, como tú para calcular el código corrector usas esos bits que has separado artificialmente, el que lo recibe, hasta que no recibe todo el pack, no puede reconstruir la información, ¿vale? Esto lo he puesto en un ejemplo muy simplificado, pero esto que yo he puesto con 24 bits lo podemos hacer con 240, con 2400 o con 2 millones de bits. Es decir, cualquier ráfaga, por larga que sea, se puede resolver con un código corrector con un interleaving suficientemente profundo, pero introduce cada vez más retardo. Sí. Una pregunta. Si lo que nos ocurriera fuera lo contrario, que quisiéramos enviar una trama corta que tuviera errores, por ejemplo, al principio, la 1, 2 y 3, pero fuera solamente de 5 bits. ¿Podríamos introducir artificialmente un tamaño de bloque más grande para poder hacer el... Sí, claro. De hecho, el interleaving funciona con bloques grandes, no puede ir en cantidades pequeñas. Si tenemos tramas pequeñas, pues no podemos... Efectivamente. Sí, pero esto siempre se usa siempre acaban transmitiéndose paquetes grandes en el interleaving.
Tened en cuenta que estamos hablando de transmisiones en cantidades de datos grandes, ¿vale? Por ejemplo, la televisión digital. Tú estás viendo la tele y te están llegando 4 megabits de caudal continuos, ¿vale? Entonces esto introduce, lo que pasa que son milisegundos. O sea, ese ajuste que decía yo de la profundidad del interleaving para compensar con las ráfagas, pues se busca, como es lógico, un compromiso razonable que no introduzca demasiado retardo. También depende del tipo de aplicación. Por ejemplo, para ver la televisión, pues te da lo mismo, porque ya los propios algoritmos de compresión del vídeo introducen un retardo mucho mayor que el interleaving, ¿vale? Entonces el interleaving pasa desapercibido en ese caso. Ahora, si es una navegación interactiva en Internet, pues no quieres que esto introduzca mucho retardo, ¿vale? Porque ahí también se está aplicando. Porque al final cuando usas la conexión de ONO o la ADSL de Telefónica para navegar por Internet estás haciendo interleaving, ¿eh? Si ahora volvéis de nuevo a la diapositiva aquella de la ADSL de Joan Roglab, si os acordáis había una columna que ponía interleaving y otra que ponía fast, ¿vale? Y os decía yo, todos los datos van por interleaving. La otra opción que no se usa, que es el fast, sería no interleaving, y se le llama fast porque no tiene retardo, por eso lo de fast. Podrían haberle dicho interleaving y no interleaving, pero les gustó más llamarle interleaving y fast, ¿vale? El fast es sin interleaving, pero no se usa para los datos normales. Bueno, esto nos plantea un poco, ahora ya visto las técnicas de corrección y detección, podríamos plantearnos el dilema, ¿pero qué hago? ¿Corregir o detectar? Bueno, cada cosa tiene sus ventajas. La corrección está bien para tasas elevadas y está bien para errores que no sean a ráfagas, aunque la verdad es que el interleaving esto lo resuelve, ¿vale? O sea, funciona bien en casos a ráfagas y no a ráfagas. El código de detector, o sea, el CRC, es mejor para tasas de errores bajas y es más robusto de suyo natural cuando hay ráfagas, sin necesidad de hacer interleaving, ¿vale? Pero lo bueno es que no necesitas elegir uno u otro, puedes tener ambos. Cada vez que con una conexión ADSL os estáis conectando a Internet, estáis usando ambos. Porque a nivel físico el ADSL utiliza el código corrector, el Reed-Solomon, y a nivel de enlace, vuestra transmisión de paquetes lleva siempre el CRC. Entonces, digamos que se añade uno encima del otro. Si os acordáis de nuevo, en el caso del ejemplo de ADSL de Joan Roglab, veíamos una tasa de errores, ponía los Reed-Solomon EC un número y luego los CRCs otro número. Los que el Reed-Solomon no había podido resolver, el CRC los había detectado y los había tirado a la basura. O sea que están realmente funcionando los dos en equipo, ¿vale? Eso es lo que ocurre la mayoría de veces. Y hay otras veces en que eso no ocurre porque no es posible. Por ejemplo, lo que decía, la transmisión simplex. Ver la televisión digital en casa lleva código corrector o leer un CD. Un CD también lleva un código corrector, pero ahí no puedes pedir retransmisión del CD. Puedes en todo caso reclamar al distribuidor y decir, dame otro que está defectuoso, ¿vale? Entonces, en todos esos entornos o en casos donde por funcionar en tiempo real no es factible retransmitir el paquete. Entonces el código detector pues puede detectar, pero no es muy útil, ¿eh? Por ejemplo, en telefonía. Cuando estás hablando por teléfono, con el teléfono IP, los paquetes defectuosos no se reenvían, porque tampoco serviría de nada. Llegarían ya un segundo más tarde y entonces ya la conversación ya ha cambiado. No te va a meter la sílaba que se perdió fuera de contexto, ¿vale? Entonces se descarta. Entonces ahí la única posibilidad que tenemos en caso de que tengamos errores es en códigos correctores.